Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con el maestro Jorge Lara, un experto en asuntos de seguridad y asuntos políticos. Maestro Jorge Lara, en México, sin embargo, pues parece que ese mismo juicio de García Luna tiene pues otras motivaciones. Es muy interesante cómo, por ejemplo, García Luna allá en el juicio que es sometido no aceptó ser testigo protegido, se vincula literalmente aquí en México con pues acusaciones al presidente Calderón, a la prensa incluso se le ha estigmatizado y hay un interés claro del propio gobierno de López Obrador porque pues se vincule al expresidente Calderón y a su gobierno en supuestos vínculos con el crimen organizado. ¿Cómo entender esto? Bueno, esto forma parte de una narrativa que ha existido desde entonces y que independientemente del veredicto, pues seguirá existiendo. Forma parte de un correlato político partidista, ¿verdad?, del presidente López Obrador, que pues siempre ha buscado, siempre ha intentado demeritar la política del presidente Calderón, que por cierto, hay que decirlo, fue una política de combate, no exenta de errores, pero con una gran voluntad, no solamente en el tema del crimen organizado, todos recordamos también el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia para combatir el secuestro, las herramientas que en aquel momento se generaron, las reformas al sistema de justicia penal, las mayores capacidades de investigación, todo lo cual hoy en día, Ricardo, no existe. Uh-huh. eh, Todas las políticas de fortalecimiento a la seguridad pública, a tener instituciones confiables, robustas, operativas, juicios más claros, juicios mucho más transparentes, pues no existe hoy. Digamos que todo el sistema de seguridad y justicia se ha dejado a un lado, se ha optado por la militarización de la cual hemos hablado, pero el tema de la militarización tiene digamos, correlato que es el colapso de todo el sistema de seguridad y justicia. Yo creo que eso hay que decirlo, es el contraste. Por lo demás, pues es evidente que el presidente López Obrador y su equipo pues van a estar pretendiendo capitalizar lo que ocurra, insisto, sentencia condenatoria, incluso una sentencia no condenatoria, pero pues también, como reza el dicho, ¿verdad? Hay que poner las barbas a remojar, pues porque si en algún sexenio ha habido una política de connivencia, de complicidad, de lenidad y de dejar hacer y dejar pasar a los grupos del crimen organizado como nunca, y con una violencia desbordada como nunca, y con un dominio territorial de los cárteles como nunca, ha sido precisamente este sexenio del presidente López Obrador. Esa era la siguiente pregunta, maestro Jorge Lara. Otra contradicción es esa. Mientras que en el juicio a García Luna no se ha presentado una sola evidencia pues clara, este gobierno ha mostrado muchas evidencias. El saludo a la mamá de uno de los mayores criminales, la libertad ordenada por el presidente Ovidio Guzmán, el financiamiento de Morena por parte de grupos criminales, la entrega de municipios, alcaldías, estados completos a grupos del crimen organizado, y todo eso está documentado, exhibido, incluso en la propia hemeroteca de Palacio. ¿Cómo entender esto? Bueno, pues que si eventualmente se genera una investigación y los correspondientes procesos, pues entonces que tengan que ver con este gobierno, con los encargados de esta administración, pues entonces sí habría una gran cantidad de evidencia que exhibir ante las autoridades en aquel país, el tema del Museo del Narco, los temas de los recursos que no se pueden explicar para campañas en Morena, en fin, sí me parece que hay una gran cantidad de evidencia en este momento de lo que puede estar ocurriendo y algo muy importante, la cancelación durante 4 años de los mecanismos de colaboración entre fiscalías, entre los dos gobiernos, y que ahora pues se ha exacerbado el problema del tráfico
de estupefacientes, ahora hay más muertos que nunca de los dos lados de la frontera y pues me parece que todo eso también debe ser registrado pues para ulteriores análisis y las investigaciones que correspondan. Por otro lado, sobre el mismo tema, pero en otra vertiente, maestro Jorge Lara, las fiscalías estatales de pues, muchos estados de la Unión Americana, sobre todo de la frontera con México, han insistido y cada vez son más el número de fiscalías que insisten en declarar como terrorismo a el tráfico de drogas y terroristas a las bandas criminales. ¿Esto qué significa? ¿Frente a qué estamos? ¿Existe la posibilidad de que se apruebe esto? ¿Y qué pasaría si así ocurre? Bueno, primero hay que pensar por qué están exigiendo esto. Pues porque no ven de este lado una respuesta correspondiente. Claro. Porque no se están aplicando los mecanismos que ya existen en la ley y en los tratados internacionales para combatir a los grupos del crimen organizado. Entonces, pues ellos, de alguna manera, pues, impacientes, exasperados y preocupados por la situación que está viviéndose en aquel país, pues tratan de tomar esta determinación, que sin duda es una determinación que podría tener un impacto muy importante en el ámbito del derecho internacional, porque la justificación del ataque a grupos terroristas, pues ya abre la posibilidad incluso de intervenciones armadas, de invasiones, del uso de drones, del uso de inteligencia mucho más agresiva, como ocurre con la guerra contra el terrorismo de la yihad islámica en Medio Oriente. Entonces, ya es subir los decibeles en las intervenciones y me parece que eso es precisamente ante un vacío, ante una falta de respuesta pues justa y adecuada por parte de nuestro país en la colaboración de el combate contra el crimen organizado. Me parece que hay forma todavía de reactivar, de seguir adelante combatiendo a estos grupos, porque hay que decirlo, hay muchos instrumentos y muchas herramientas que la ley otorga y que no se están aplicando, Ricardo. Eso es lo más paradójico y bueno, pues por eso tenemos respuestas como la de estas fiscalías estatales. Ahora sí, en otro tema y en un minuto, desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero no quiero dejar de pasar la pregunta. ¿Cuál es su opinión, maestro Jorge Lara, sobre esta decisión del presidente, no del Estado mexicano, sino del presidente, de otorgarle al dictador de Cuba el mayor reconocimiento que da el Estado mexicano a un extranjero? ¿Cuál es su punto de vista? Pues es una expresión muy elemental de qué es lo que el presidente López Obrador admira y pondera en política, que es un régimen antidemocrático, un régimen dictatorial, por donde se le quiera ver, un régimen que tiene a su pueblo en la opresión económica, que tiene a su pueblo sin libertades, sin democracia, y tal pareciera que ese es el ideal que quiere promover el presidente López Obrador, y se deja ver no solamente con esta condecoración al dictador cubano, sino con toda su lenidad frente al régimen venezolano, frente al régimen de Nicaragua. Entonces, pues él se está formando en el lado de la historia de los dictadores y de los procesos que nada tienen que ver con la democracia ni con las libertades. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, maestro Jorge Lara. Gracias, en otro momento seguimos platicando. Seguro que sí, un saludo, Ricardo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.